vivimos en el mundo de hoy, ante todo lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que estamos, todo lo que podemos ver en televisión, realmente anuncia una sola cosa: que el Señor viene pronto. La maldad, la violencia, tantas cosas que hemos visto en las últimas décadas y que quizá mucho de ello no ayuda mucho a que tengamos o paz o tranquilidad en la sociedad donde vivimos. Algunos vinimos de nuestros países con el anhelo, con la esperanza de vivir un mejor nivel de vida, una vida de calidad, ignorando quizás que siempre hay un precio que se paga y a veces los precios son altos. Quizás nuestros padres, algunos crecimos dentro de un hogar cristiano, crecimos en un pueblo pequeño, algunos quizás tuvimos la oportunidad de crecer en un rancho donde se respiraba más paz y tranquilidad, donde no se escuchaba mucho de la sociedad. Pero quisimos experimentar y conocer nuevos horizontes, siempre con el deseo de darle lo mejor a nuestra familia, que nuestros hijos crecieran y se desarrollaran en un mejor ambiente. Pero nos damos cuenta que la corrupción es a nivel mundial. El pecado está en todos lados, la maldad está en todos lados, y todo donde haya seres humanos siempre va a haber imperfección y va a haber maldad. No importa en qué país, hoy en día hay tantas enseñanzas o prácticas que van en contra de los principios bíblicos y que solamente los creyentes que habitan en esos lugares saben contra qué están luchando. Nosotros, mis hermanos, vivimos en una sociedad a la cual algunos se nos ha olvidado y nos hemos acostumbrado a ellos. Lot vivió en una comunidad donde había tanta maldad, tanta perversión, y fue necesario que Dios llegara y los sacara para poder traer juicio a esas ciudades y poder salvar a aquellos que se habían guardado justos o íntegros delante de Dios. Vivimos en una sociedad donde la corriente es fuerte y muchas veces nos arrastra. El apóstol Pablo nos invita a que no nos acomodemos, a que no nos sintamos confortables a este siglo, sino que nos invita siempre a que seamos renovados en nuestra mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y es perfecta, y que podamos nosotros rendir aún nuestros propios cuerpos como un sacrificio, como un servicio a Dios, con nuestro razonamiento, con nuestra voluntad, poder entregarnos en esa adoración a nuestro Dios. Hablaba con uno de mis hermanos porque en todos lados somos bombardeados con las nuevas ideologías. En la televisión secular y normal, en los canales ya normales, en donde usted no tiene que pagar cable. Antes, ¿verdad?, se veían cosas feas, pero usted pagaba por ello. Hubo un tiempo en que yo decidí no pagar por eso. ¿Por qué voy a pagar por meter basura a mi casa? Pero ahora está en todos lados. No hay película que no esté contaminada. No importa si es de clasificación infantil, todo está contaminado. Qué triste, ¿no es cierto? Vivir en una sociedad donde tenemos que estar, si tenemos que ver algo, tenemos que estar al pendiente y tenemos que estar conscientes de que hay un mundo allá afuera que está siendo educado de esa manera. Es una realidad y eso es algo que nos estorba. Si somos verdaderamente creyentes,
si realmente somos temerosos de Dios, yo creo que es algo que debiera incomodarnos. Y quizás no vamos a tener tanta paz y tanto descanso mientras veamos eso. Pero todo eso es lo que está sucediendo. Y la Biblia nos dice una y otra vez que todas estas cosas tendrían que pasar. Cuando usted se da cuenta de las cosas que la palabra nos enseña que no son buenas, que no son correctas, pero que el mundo las aplaude y las acepta y las promueve y nos llaman y nos señalan de muchas maneras. Todo eso solamente nos lleva a pensar que son solamente el cumplimiento de las profecías antes de que el Señor venga. Yo no sé cuántos de ustedes han anhelado en algún momento que el Señor venga ya. Hay momentos en nuestras vidas en las que hay cansancio. Hay personas que hacer el mal no representa para ellos cansancio. Los hijos de Dios no debemos de cansarnos de hacer el bien. No es el sermón todavía, solamente una reflexión de los días que estamos viviendo y que tenemos que estar pendientes de todo ello. Y tenemos que meternos en la palabra, creer lo que la palabra de Dios dice y en ningún momento alejarnos o separarnos de ella, porque es la luz, es la lumbrera a nuestro camino, es la que nos va a guiar. Hay quienes han descuidado ello y por eso han perdido la fe, porque la Biblia nos dice, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquellos que han dejado de oírla se han ido enfriando hasta el punto de que han perdido la fe. Y aquellos que un día pusieron atención y creyeron, quizás al rato estarán con el mundo, hablando de la misma manera, pensando de la misma manera, caminando con ellos en el mismo camino del error. Quiero que vayamos al Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Bien sencillo, ¿verdad? Quizás sencillo porque es el más conocido, pero habla de una profundidad tan grande. Y yo creo que con facilidad un predicador o un pastor pudiera predicar acerca del Salmo 23 todo un año, porque hay tanto que aprender. Hay tantas formas de sacarle una y otra vez, ¿verdad?, la confianza que Dios nos da siendo nuestro pastor. Dice el Salmo 23, algunos yo sé que se lo pueden de memoria, ¿verdad? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Dios, gracias por el reposo que podemos encontrar en ti. Bendícenos, Señor, con tu palabra en esta tarde, te lo suplicamos, dándote la honra y la gloria y las gracias en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 23 se usa para traer
fortaleza, esperanza a una familia que acaba de perder un ser querido. El Salmo 23 es un verso que es un salmo que podemos usar para traer fortaleza a aquellos que se sienten deprimidos, que tienen temores, que están pasando por angustias. El Salmo 23, hay quienes lo usan como un amuleto en su casa, ahí la Biblia abierta, ¿verdad? Y lo tienen en el Salmo 23, aunque no sepan qué dice, pero ahí lo tienen, porque le han dicho que eso es bueno. Jehová es mi pastor. Quiero hablarles hoy acerca del día de reposo, la importancia del día de reposo. En la Escritura, mis hermanos, encontramos que Dios creó absolutamente todo, cielo, tierra, animales, todo, en 6 días. ¿Y sabe qué hizo en el séptimo? Descansó. Creó ese día solamente para reposar, para descansar. Y no porque Dios necesite descanso, porque Él no se cansa, pero lo dispuso así para que nosotros podamos aprender el principio de que necesitamos descanso. ¿Qué le parece si no descansamos? Si no descansáramos de nuestras jornadas. ¿Cuántos trabajan 8 horas, 10 horas? Puede usted trabajar hasta 16 horas. Hay quienes trabajan hasta 20 horas. ¿Cómo termina después de esas 20 horas? ¿Verdad que necesita descanso? Por supuesto. Cada día Dios nos dispuso una noche para el descanso. Yo le decía a mi hijo, el mayor, cuando todavía se lo digo a mis hijos, cuando todavía están despiertos a altas horas de la noche, le digo, la noche Dios la creó para que descansemos, para que reposemos. El día es para hacer todo, ¿verdad? Y organizarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer, pero la noche es para descansar. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque ¿sabe? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Hasta las 2 manos levantamos, ¿verdad? Situaciones que nos quitan a veces el sueño, el hambre, el apetito. Y déjeme decirle, porque esta mañana se lo decía a mis hermanos que estaban aquí. Algunos están repitiendo, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero decía que cuando usted viene a la casa de Dios, muchas veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón, nuestra mente está en otro lado, está arreglando problemas. Dios está aquí para recibir nuestra adoración. Y aunque nuestro cuerpo está aquí presente, a veces con venir a la iglesia pensamos que ya cumplimos, pero nuestro corazón se quedó allá afuera, arreglando los problemas que no pudimos arreglar durante toda la semana. O que muchas veces el enemigo usa situaciones que pasan solamente en los momentos cuando ya venimos para la iglesia. ¿Le ha pasado? Hasta una ponchadura de la llanta del carro, ¿verdad? Bueno, si trae melones ahí por llantas, pues claro que ¿verdad? Está propenso a eso. Pero todos pasamos por situaciones difíciles. Todos estamos pensando en algo que arreglar. Todos estamos pensando, a lo mejor si tenemos un trabajo, en un mejor trabajo. A lo mejor tuvimos ahí un roce, una discusión con alguien y eso nos trae ahí con ese pendiente. Puede ser un compañero de trabajo, el jefe o alguna familia, alguien, algún hermano. Y eso nos quita el descanso. Eso nos quita el reposo. Yo en ocasiones llegando a la casa he tenido que levantar el teléfono y llamarle al patrón y decirle, patrón, discúlpeme, le falté el respeto, perdóneme. Yo no soy quien para decirle cómo corra su compañía, pero de todos modos le voy a decir cómo. Muchas veces aún esos detalles que vienen a nuestro corazón y que nos estorban, no nos dan descanso.
La palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿sabe que cuando nos falta algo, no vamos a tener descanso? Si ustedes ya están a punto de acostarse, pero hay un hijo que todavía no llega, ¿puede usted dormir? ¿Puede usted descansar? Usted se va a acostar, pero en realidad no está descansando su mente. Cuando su hijo, un hijo no está en casa porque se fue de viaje, está pensando: ¿le estará yendo bien? ¿Cómo estará? No hay descanso. Pero aquí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo sé que nos faltan muchas cosas, hermanos, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Es posible que nuestra familia no esté con nosotros, pero si podemos confiar en Él, sabemos que Él tendrá cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, de las circunstancias que nos estén agobiando allá afuera. ¿Cuál es su preocupación? ¿El trabajo? Déjeme decirle que gracias a Dios vivimos en un país donde se cierra una puerta, se abre otra. Siempre van a haber oportunidades. A veces de lo que nos gusta y a veces aunque de lo que no nos gusta, pero Dios va a proveer. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Nuestra relación de familia? ¿Con nuestro cónyuge? ¿Con nuestros hijos? Hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer. Dentro de ellas, hagamos lo que nos corresponde hacer. Y lo que no podemos hacer, confiémoselas al Señor. Y entonces tendremos descanso. Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil. Porque muchas veces quisiéramos tener la varita mágica en la mano. Y que las cosas, ¿verdad?, cambiarlas, transformarlas de la manera como queremos. ¿Qué es lo que hace falta? Hay cosas a veces que no son indispensables ni son necesarias, pero aún por ellas nos preocupamos. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque nadie descansa si no confía que no le va a faltar nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y la confianza, escuche bien, la confianza viene antes del descanso. Para poder descansar necesitamos tener descanso. Para poder descansar, necesitamos tener confianza. Necesitamos tener ese reposo. Junto a agua de reposo, dice, me pastoreará, porque 6 días hay para trabajar y hay uno para reposar. Bueno, algunos descansamos más, ¿no es cierto? Aquí en Estados Unidos trabajamos algunos 5 días y descansamos 2. Que obviamente de esos 2 siempre tenemos actividades que hacer, o con la familia, o hacemos lo que no alcanzamos a hacer, ¿verdad?, durante la semana. Pero en ese día de reposo, mis hermanos, nosotros lo tenemos para dedicarlo al Señor, para incrementar esa relación con nuestro Dios. Y Dios creó este día para que nosotros estemos con Él. ¿Sabe que desde el comienzo, el principio fue ese? Que el hombre trabajara 6 días y el 7º día que la pasara con Él. ¿Cuántos se gozan en que al final de la semana, los que pueden trabajar entre semanas y que toda la familia descansa el fin de semana, cuántos se gozan teniendo toda la familia junta? ¿Le gusta o no le gusta? Hasta aburrido se hace, ¿verdad?, tenerla tan seguido. Carne asada, ahí una mariscada o parrillada. Hay diferentes cosas que se hacen porque ¿quién se reúne, verdad, y no come? Este fin de semana nos toca ayuno. ¿Verdad que es bonito? Y Dios quiso que el hombre mantuviera esa relación con Él. Te vas a dedicar a ti 6 días, pero el 7º día quiero que lo pases conmigo. Muchas veces como hijos no alcanzamos a conocer eso o a sentir eso hasta que fuimos padres. Cuando ya nuestros hijos se van,
A mí solamente se me ha ido uno, pero el hecho de que llegue a mi casa, hermanos, es una sensación bonita. Aunque él no tiene una relación con Dios, pero siendo mi hijo, sabiendo que llegó a mi casa, yo siento bonito. Aquellos que han tenido un hijo lejos y que ha regresado a la casa, ¿cómo se siente? Algunos hasta le ponen ahí, ¿verdad?, un cartel de bienvenida. Dios quiere que nosotros vengamos y estemos reunidos como hermanos, como hijos de Él, ¿verdad? Y disfrutar de ese tiempo. En la mañana les hablaba de esa unidad que Dios siempre ha buscado que tengamos entre nosotros. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al final hay que morar en la casa de Dios. Hermanos, Dios es el único que puede darnos las fuerzas para todo. Él es el que nos dio vida, y todo lo que poseemos le pertenece a Él. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a realmente darle a Dios lo que a Dios le pertenece? Y en este caso, hablando de ese tiempo que le pertenece a Él. Hay quienes, por estar siempre en la iglesia, y los que no saben, los que no conocen a Dios, los que no temen a Dios, muchas veces te van a llamar fanático, y te van a llamar de diferentes formas, pero eso no tiene que avergonzarnos, porque hemos conocido a Dios realmente y tenemos una relación con Él. Y cuando conocemos a Dios como Padre, y hay quien te critica por ser fanático, déjame decirle que podemos de una manera respetuosa contestarles que si su familia tuviera reuniones continuas, si a él le gustaría faltar o a ella le gustaría faltar a esas reuniones. Yo creo que no. Y es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos. Aún hay empresas que han querido, ¿verdad?, y han honrado a Dios. Hay una empresa allá en Georgia, no sé si allá comenzó o no, pero ahí enfrente de su empresa pusieron una placa grande que dice: esta empresa es para honrar el nombre de Dios. Y su política es que ellos le dejan el día domingo libre a su gente para que vayan y se reúnan en su iglesia. Y es posible que no tengan creyentes dentro de ellos, pero aún ellos, por política, le dan la oportunidad a la gente de que vayan y se reúnan y busquen a Dios. Esa es la política, y se la dan a conocer. Dentro de sus carros, de los carros que usan para la compañía, dicen que hay diferentes versos bíblicos, entre ellos, ¿verdad?, como: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y por supuesto que todos aquellos que honran a Dios son honrados por Dios. Les va bien, los va a bendecir. Y voy a usar algunos ejemplos, ¿verdad?, que he encontrado de aquellos que han buscado primeramente el reino de Dios y que han honrado a Dios y que les ha ido bien por ello y que se ha notado la gran diferencia. Entonces, dicen que esa empresa de la que les dije, ¿verdad?, que de esa placa, de esos carros que llevan esos versos bíblicos dentro de ellos, dicen que es la compañía o la industria de comida que vende más pollos aquí en Estados Unidos. A nosotros nos hicieron 6 días para trabajar, no 7, pero hay personas que trabajan todos los días. Todos los días. Durante la Segunda Guerra Mundial dicen que existe hasta hoy día esa empresa que construye botes. Durante la Segunda Guerra Mundial dice que esta empresa construía botes y hacían 60 botes por mes. Pero luego dicen que Estados Unidos requirió, ellos necesitaban que les hicieran 700 botes, pero lo necesitaban en 15 días. Esta empresa los hacía solamente 60 por mes, pero pidieron que les hicieran 700 botes en 15 días. Esta empresa se comprometió, pero dijo: no puedo hacerte la cantidad que pides, pero vamos a esforzarnos
porque nosotros no trabajamos el día del Señor. Hay un día que nosotros dedicamos para adorar a Dios. Y entonces se comprometieron y dijeron: haremos lo posible por hacerte 300. Bueno, para sorpresa de ellos, dice que en 11 días construyeron 300 botes. Por supuesto que los otros botes los iba a hacer otra compañía, las otras 400. Pero aquellos, a diferencia de estos, aquellos sí trabajaban día, tarde y noche, sin descanso, ni siquiera el día del Señor. Cuando estos hicieron 300 botes en 11 días, estaban sorprendidos ellos mismos por haber respetado ese día del Señor. Y les pidieron que en el restante de los días les construyeran más botes, y lograron a completarle los 400 botes. Cuando estuvieron en uso, la diferencia fue grande y enorme. Dicen que aquellos 400 botes de aquella empresa que honraba a Dios, dice que la calidad de los otros, en realidad cuando los usaron, hubo la necesidad, porque empezaron a hundirse, de usar todo lo que venían en los otros, meterlos en los 400 botes, y que pudieron soportar aún con todo lo que habían en los otros 300 botes. Impresionante. Dios puede hacer eso y mucho más. Esto es solamente un ejemplo, ¿verdad?, de cómo Dios bendice a aquellos que honran su día. Ahora, nosotros no guardamos un sábado, pero mis hermanos, Dios estableció que trabajáramos 6 días. En alguna ocasión les he predicado acerca de esto, que a lo mejor su día de descanso es lunes o jueves o cualquier otro día, pero que ese día usted pudiera agarrar, ¿verdad?, o el día o el tiempo suficiente para pasar tiempo con Dios. Ahora, Dios no ha establecido un día para que nosotros vengamos, porque todos los días son benditos en Él. Amén. No hay un tiempo específico, ni una hora específica, ni un día específico, sino que tenemos el cielo abierto en todo momento. Mientras el hombre honre a Dios con su vida, con lo que hace, y todo el tiempo, Dios lo va a bendecir. Pero siempre es bueno reunirnos, dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice exhortándonos unos a otros, dice, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Quiero hablarles un poquito acerca, porque muchos piensan que hablar del diezmo es hablar del dinero solamente. Y déjeme decirle, yo hablo muy poco de dinero y del diezmo desde el púlpito, ¿ok? Dios bendice a los que le bendicen y no le roban a Él. Lo que el diezmo es en dinero, el día de reposo es en la semana. El 90%, escuche bien, es más bendecido que el 100%. Porque es el 10% el que logra la bendición sobre el 90%. Un 90% bendecido llega a ser mucho más que un 100% completo. 6 días de trabajos y uno que se consagra al Señor son 6 días bendecidos por el que no tome. ¿Pueden más 7 días llenos de trabajo? Perdón. Esos 6 días bendecidos por el Señor pueden más que 7 días completos y llenos de trabajo. Es ese día el que bendice a todos los demás, como es el diezmo, sobre el 90%. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a experimentar y han recibido la bendición de Dios y lo han comprobado ustedes mismos. Esa escritura que dice, pruébenme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo le doy gracias a Dios por mis padres que me enseñaron esos principios de dar a Dios. Yo sé que hay iglesias que implementan aún hasta las primicias, y no es algo que queremos implementar porque no vivimos bajo leyes rituales de
del Antiguo Testamento, o leyes que fueron solamente para el pueblo de Israel. Pero aún esa fe, Dios lo bendice y lo multiplica. Porque conocí a una mujer y la conocí muy de cerca, y he hablado de ella, que aunque no tenía una entrada de dinero a la casa, pero tenía animalitos que criaba. Y cuando los animalitos iban creciendo, decía: este es del Señor. Y llegado el tiempo, vendía y ese dinero lo traía al templo. Y yo pude ver cómo Dios bendecía el trabajo de aquella viuda. Sus hijos no se murieron de hambre. Dios siempre proveyó. Y otra cosa, mis hermanos, ustedes saben que en los pueblos muchas veces llegan las pestes. ¿Sí saben qué es eso? Como una epidemia. Y todos los animales se mueren. Muchas veces puede ser ganado, puercos, gallinas, todo eso. A esa casa nunca llegó. Y podía llegar con los vecinos y se escuchaba por todos lados, pero esa casa, yo soy testigo de eso, nunca llegó. Porque Dios honra a los que le honran. Y a veces me siento mal diciendo eso, porque lo vi en mi familia, pero por eso doy testimonio, porque pude darme cuenta, pude verlo, y es lo que Dios honra: tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega, tu dedicación a la obra de Dios. Porque no solamente es dinero. Ahorita vamos a empezar a orar por las misiones en esta semana y en la que viene. Estaremos orando por esa lista esa guía que se le dio a algunos, ¿verdad? No sé si todos alcanzaron. Si usted tiene una guía, revísela, léala. Estaremos orando por esos misioneros. Y ¿sabe? Podemos dar de tres maneras. O pudiéramos ir, pero yo sé que no vamos a ir. Podemos ayudar con nuestras oraciones, pero también podemos ayudar. Los que podemos, vamos a dar, vamos a ofrendar para que les llegue la ayuda a aquellos que están en el campo, para que no pasen necesidades. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Amén. ¿Cuántos desayunaron y comieron hoy? Y el que no comió es porque no quiso, no porque no haya. Gracias a Dios vivimos en un país donde hay. Allá comíamos arroz y frijoles, ahora lo cambiamos por carne. Ya estamos hasta aquí también de eso. Gracias a Dios. Pero hay quienes necesitan nuestro apoyo allá. Y eso es lo que hace nuestras ofrendas, nuestro diezmo, lo que damos. Y eso es lo que Dios bendice. No solamente se trata de dinero, también se trata de dedicación, de tiempo. Hermanos, ¿cuánto vale una hora de su trabajo? No me diga, porque va a variar. Pero lo que sea, y que usted lo dedica para la obra del Señor, ¿usted cree que Dios no toma en cuenta eso? Pudiendo usted pudiendo hacer algo más, algo extra, interrumpe sus actividades para servir al Señor, todo eso Dios lo ve y lo honra. Éxodo 16:23 dice el Señor: y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, dice, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, dice, guárdalo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Hermanos, el maná solo se recogía lo del día, porque si se recogía algo extra o demás y lo guardaba para el siguiente día, amanecía malo. ¿Cuántos de ustedes han comido o ya sea todo lo que son tipos de semillas, como el cacahuate, ¿qué otras cosas? El marañón, ¿cuál es? Nuez. Sí es, pero no es, ¿verdad? La nuez. Algunos le han sentido un sabor así como
medio feo después de cierto tiempo, a rancio, ¿verdad? Se le dice. ¿Cómo le llaman? ¿Alguna otra palabra que usen para eso? Díganlo más fuerte. Rancio. Qué malo sabe, ¿no? Incluso hay ciertos guisos que para el siguiente día ya no saben buenos. ¿No le ha pasado? Hay comidas que usted lo come y al siguiente día, si lo va a recalentar, ya no sabe igual. Tienen un olor, un sabor medio extraño, no se antoja. Pues el Señor le dijo, el maná se lo comen hoy, no guarden para mañana. Y resulta que algunos, ¿verdad?, como Daniel de Jesús, lo guardaron para el siguiente día. Y resulta que olía mal, se echó a perder, se descompuso, hedía. Y debe haberse agusanado, porque dice aquí, ¿verdad?, que no se agusanó. Entonces, hermanos, escuche bien, porque ¿cómo es posible que el sexto día el Señor le dice, para mañana cozan lo que vayan a cocer, levanten la doble porción de maná porque mañana no va a haber? Y para el siguiente día, hermanos, aquel maná estaba como fresco, no se había dañado, no se gusanó, no se dañó, no tomó ni mal olor ni nada. Escuche bien, había un día de milagro, un día de milagro por semana. Cómo hasta en esos detalles Dios estaba presente. El milagro ocurría un día en el que no se echaba a perder, y era la del día anterior al día de reposo. Impresionante, ¿no es cierto? El que sabe guardar el día del Señor normalmente habrá un día en que el Señor te va a dar el doble de lo que siempre te da. Yo no sé cuántos de ustedes a veces están preocupados porque no les va a alcanzar. Yo recuerdo a un pastor en una ocasión enseñando a la congregación, decía, si tú tienes problemas para dar lo que le corresponde a Dios, dijo, yo te quiero proponer algo. Dice que le dijo un día a una persona, dice, es que no gano lo suficiente, no me va a alcanzar, y entonces me quedo sin dar la parte que le corresponde a Dios. Entonces el pastor le dijo, ok, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Le dice, si yo te presto la cantidad que te falta para que puedas cumplir con Dios, con esa cantidad. ¿Estás dispuesto a aceptar? Y él dijo, oh, claro que sí, yo creo que sí cambiaría, sí. Y entonces el pastor le dijo, ahora yo quiero entender, dijo, ¿cómo es posible que me creas más a mí que a Dios? Que pongas tu confianza más en lo que yo puedo darte y ofrecerte que en lo que Dios está diciendo, que voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el que sabe guardar el día del Señor normalmente va a recibir bendición. Ustedes se han dado cuenta de que en este mundo, hermanos, van a haber quienes parece que nacieron solamente como máquinas para hacer dinero. Trabajar y buscar y almacenar y ahorrar y hacer dinero. Y hay aquellos que quizás no tienen tanto trabajo, no tienen tanto de todo, y quizás les hagan falta muchas cosas, pero son muy felices sirviendo al Señor, y no importa que ganen poco, les es suficiente, porque Dios bendice. Éxodo 16, continúa ahí en el verso 26, dice, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallara, no va a haber. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hay personas, mis hermanos, que cuando no hay trabajo,
Salen a buscar. Y aún cuando tienen trabajo, salen a ver qué más pueden agarrar. ¿Sí? Pero no guardan el día del Señor, no buscan al Señor, ni tienen una relación con Dios. El Señor dice, guárdalo, yo te voy a bendecir. Dios quiere bendecirnos. El verso 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Dios provee en 6 días, no en 7. Así que dejemos de pelear con Él, ¿verdad? No importa que los demás nos digan que estamos locos, pero es por eso que hemos creído en Dios. Porque estamos locos, porque podemos confiar en Dios. ¿Cuántos de ustedes se afanan porque no tienen trabajo? Usted es un fiel hijo de Dios, usted siempre tendrá puertas abiertas. ¿Usted lo cree? Sea un fiel hijo de Dios y verá que tendrá fuerzas. Hace casi más de 2 años que regresé al trabajo, a los trabajos forzados. ¿Y sabe qué pensé cuando yo regresé? Yo creí que no lo iba a hacer. Porque cuando lo dejé, tenía fracturado o dañado este hombro. Y no podía levantarlo, yo no sé cuántos se acuerdan, pero antes no podía levantar la Biblia. Y hoy puedo hacer ejercicio. Están volviendo los conejitos. Pero sentía que aquí el tendón estaba como roto, algo tenía. Y yo pensé que no lo iba a hacer en el trabajo, pero bendito sea el Señor. De hecho, llegó una persona en una ocasión y dijo, ¿ese que anda ahí con la manguera es Daniel? Le dijeron, sí. Y en una de esas que yo volteé a verlo y me vio, le dijo a la otra persona, oye, qué viejito está. Los años no pasan en balde. Pero sabe que cuando somos fieles a Dios, hermanos, Él nos dará fuerzas. Y quizás cuando no tengamos fuerzas, Dios nos abrirá otras puertas, pero no te dejará, no te desamparará. Dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Esa es la promesa que Dios ha dado a sus hijos. Aquellos que buscan la justicia, que buscan su reino, que confían en Él. Ese es el Dios, hermanos, que tenemos. Entonces, si trabajamos 7, se disminuye la bendición de Jehová sobre los días de trabajo. Incluso a mí me piden en ocasiones que trabaje los sábados, y han sido muy raros los sábados que he trabajado. Pero mis patrones saben que yo los sábados no trabajo, y no porque sea sabático, sino porque necesitamos descansar. Gracias a Dios por este trabajo que tengo, ahora no trabajo tanto. Y creo que ya mi esposa se está cansando de mí en la casa. Con 2 días de trabajo en la semana, gracias a Dios, me ha sido suficiente. Bendito sea el Señor. Entonces, en el capítulo 16, verso 30 de Éxodo, dice, así el pueblo reposó el séptimo día. Y Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay 3 tipos de leyes que tenía el pueblo de Israel, mis hermanos. Dentro de ellas la ley ceremonial, la ley moral y la ley judicial. Y a veces nosotros confundimos cuando decimos que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pensamos que es toda la ley. No, hay ciertas leyes que ya no aplican para nosotros. ¿Cuáles son esas? Las leyes rituales, esas leyes ceremoniales que ellos tenían, esas no aplican para nosotros. Eso de traer un cordero y sacrificarlo, no aplica para nosotros. Eso de cortarle el prepucio a nuestros hijos cuando van naciendo, eso es una señal de pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, pero que no entramos nosotros ahí. Porque el apóstol Pablo dice, ni la circuncisión ni la circuncisión es algo en Cristo, dice.
sino la circuncisión del corazón, que se refiere a creer en Él, a creer en Jesucristo. Y entonces continúa, ¿verdad? Habla acerca de no tendrás dioses ajenos delante de mí, donde están los 10 mandamientos, y yo creo que no lo sabemos bien. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, para apartarlo, para guardarlo para Él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 10 más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y sabe que el Señor Jesucristo no guardó el día de reposo. Conforme a la ley de ellos sí la guardó, pero a la vista de muchos Él la transgredió, porque hacía obras de milagros, y por eso lo querían matar. Y en alguna ocasión Él le dijo: ¿por cuál de los milagros que he hecho me van a apedrear? Porque le iban a apedrear. ¿Por cuál de todos ellos? En algunas ocasiones le tuve que decir: si tu buey o tu oveja se cae en un pozo, ¿acaso siendo días a poco no lo vas a sacar? Y es que ya lo habían hecho en ocasiones anteriores, por eso el Señor se lo está diciendo. Dice: ¿y acaso no vale más esta hija de Abraham, que estaba atada, oprimida por Satanás, y hoy fue liberada? No matarás. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, en el Edén, Dios era el dueño del árbol que estaba ahí en medio, el árbol del bien y del mal. Y en Malaquías 3:8 el Señor pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y los acusa y les dice: pues vosotros, la nación completa, dice, me habéis robado. Y has dicho: ¿en qué te hemos robado? Y Él dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y muchos predican esto, ¿verdad? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. A mí me gusta predicar más de la bendición. Y yo sé que es verdad, porque Dios estableció en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ¿verdad? Son como 4 capítulos que habla acerca de la bendición y la maldición. Dice que todas estas bendiciones te seguirán si cumples esto, el otro, y empieza a darte mandamientos. Pero estas maldiciones te seguirán, ¿verdad? Si haces lo contrario, si no eres obediente a lo que te estoy mandando. Entonces debemos entender que la propiedad es de Dios. Lo que le pertenece a Dios es de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: dale a César lo que es de César, pero a Dios dale lo que es de Dios. Y cuando hablaban aquellos, ¿verdad?, de que por ejemplo, los fariseos, los saduceos, que siempre andaban acusando al Señor, en una ocasión les dijo también acerca de que se habían olvidado de la piedad, se habían olvidado de la misericordia, de hacer justicia, ¿verdad? Y ellos pensaban que con el dar el diezmo, y decían: no, nosotros diezmamos esto, lo otro, ¿verdad? Y decían todo lo que hacían, porque eran religiosos. Pero el Señor les decía: ustedes se han olvidado de lo más importante. Ellos pensaban que con ayudar a sus padres ya habían cumplido con Dios. Dijo: bien podías hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y hay personas que no creen acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, dicen que no existe, que el Señor Jesucristo no habló de ello, pero tampoco lo omitió.
Él dijo que podías hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Siempre Dios estableció que de las 12 tribus, una se iba a dedicar en el templo y esa iba a ser sostenida por todas las demás. Por eso traían diezmos de los primeros frutos al alfolí, porque de eso iban a comer los siervos, los que trabajaban, los sacerdotes, los levitas, los que servían en el templo. Entonces, siendo Dios dueño del árbol, siendo Dios dueño de los diezmos, de las ofrendas, del día de reposo, ¿y sabe qué? Dios es dueño aún de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Le pertenecemos a Él. Aún aquellos que no quieren creer, aún ellos le pertenecen a Dios, porque Dios nos creó, Dios nos hizo al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo no entregarnos a Dios si le pertenecemos a Él? De todos los mandamientos que existen, si nos preguntáramos, de todos los mandamientos que existen, ¿cuáles de ellos podemos transgredir hoy? De los 10 mandamientos que acabo de leer, mis hermanos, Dios siempre quiso protegernos a nosotros. ¿Sabe que si usted mata, pregunto, ¿en qué ofende usted a Dios? ¿No le hace daño a Dios usted matando? Pero usted va a tener consecuencias, porque va a haber venganza, y Dios te está protegiendo de eso. Dios te está protegiendo de que le quites la vida a alguien, porque el dueño de la vida es Él, y Él se la quita a quien quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios. Tú no eres dueño de nadie para quitarle la vida, no puedes tomar la vida. Por eso Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? No podemos violar ninguno de los mandamientos de nuestro Dios. Esos principios, estos mandamientos todavía aplican para hoy en día. Dios está pidiéndonos que no adulteremos. ¿Por qué? Porque está protegiendo el matrimonio, que es sagrado, que Él instituyó. Que no robemos, está guardando la integridad de tu hermano y la tuya también. ¿O cuántos están contentos que alguien nomás llegue y le agarre su carro y se lo lleve? ¿Verdad que no? ¿Qué dice usted? A mí me ha costado. A ver, que deje por lo menos ahí, ¿verdad? El pago también de este mes. Dios nos protege a través de los mandamientos. Lo que hace es protegernos a nosotros mismos entre unos y otros. Decía alguien, los mandamientos entre nosotros es como el aceite en el carro. ¿Qué es lo que hace el aceite en el carro? Lubrica, para que fierro con fierro y no se derrita, no se, ¿verdad? Y cumpla su función. Los mandamientos entre nosotros es para eso. Es como una lubricación para que no tengamos roces, y si llegamos a tenerlos, también aquí nos dice que nos perdonemos unos a otros. O sea, aquí está todo lo que necesitamos saber. ¿Me entienden? Entonces, dentro de los mandamientos, entonces, ¿qué día vamos a guardar nosotros para el Señor? El mismo Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer en el capítulo 4 de Juan, a la mujer samaritana, le dijo, mujer, viene los días cuando ni en este monte, porque ella decía que en ese monte sus padres le habían dicho que ahí se debía adorar a Dios. Y a los judíos decían que allá en el templo, ahí era donde estaba la presencia de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a aquella mujer, le dice, mujer, viene el día y la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén será tiempo de adorar a Dios, sino que dice, Dios es espíritu, y todos los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorar a Dios, porque esta es la clase de adoradores que Dios está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, para nosotros, mis hermanos, no hay un día de reposo, y si lo hay, es todos los días, es siempre. Y no hay un lugar, porque ahí donde estés, ahora tenemos un lugar donde nos congregamos, pero déjeme decirte que ahí donde estás, en el momento en el que tú clames a Dios, el cielo se abre para ti, Dios te oye. Amén. Y entonces Dios busca esa relación.
En aquel tiempo la gente se reunía solamente el sábado, pero ahora podemos reunirnos los días que queramos, las horas que queramos. Gracias a Dios, aquí tenemos dos veces en el día, los domingos, ¿verdad? Hay iglesias que solamente lo hacen una vez, y algunos una vez por semana, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hermanos anglos, ellos, hasta donde yo sé, nomás se reúnen el único domingo. Esperemos que no lleguemos a eso. Cuando una iglesia empieza a ir, ¿verdad?, decadencia, no, pues es que ya no vienen. Me ha tocado estar en la iglesia, mis hermanos, que los miércoles nomás hay 5, aunque la iglesia sea como de 80, 100, hay unos 5, 6, porque es miércoles de oración. Pero doy gracias a Dios porque aquí nunca la asistencia ha bajado, y a veces los miércoles está mejor que en domingos. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, que siempre estamos necesitados de Él y buscamos venir a llenarnos. Entonces habían 4 mandamientos con pena de muerte. ¿Usted sabe cuáles son? Los primeros, los que tenían que ver directamente con Dios, y entre ellos el que no guardaba el día de reposo y lo encontraban haciendo algo, por eso querían matar al Señor Jesucristo. Había pena de muerte. Ahora, qué bueno que para nosotros no existe eso, ¿verdad? En Israel sí, porque ¿cómo se dice? Su constitución era la palabra de Dios, las leyes. Entonces ellos eran regidos por eso. Entonces todo aquel que faltaba, obviamente siendo, ¿verdad?, naturalizado, ciudadano israelita, se le aplicaba esa ley. Y todo aquel que se naturalizaba, ¿verdad?, de los extranjeros que adoptaban y abrazaban esta fe, estaban expuestos a lo mismo, abrazaban esa ley. Y eso era lo que querían, ¿verdad?, los primeros creyentes, que los gentiles, al irse convirtiendo al cristianismo, que adoptaran también esa ley, las leyes ceremoniales, ¿verdad?, de ser circuncidados, de guardar la ley de Moisés, y dentro de ello, por supuesto, encontraban a alguien en adulterio y le iban a apedrear. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que todo eso no trascendió hasta nosotros. Vivimos en culturas diferentes, con leyes diferentes, con gobiernos que tienen una constitución, y que nosotros hemos adoptado esta constitución porque somos ciudadanos del reino celestial y que nos guardamos en lo espiritual para guardar su palabra. Amén. Entonces este es el día del Señor, y no es el día que dedico solamente 2 horas, sino que este es el día en el que yo decido consagrar mi tiempo para el Señor. Esta mañana les preguntaba a mis hermanos, cuando usted viene a este lugar, ¿cuál es su pensamiento? Primero, que lo trae a este lugar. Segundo, al estar aquí, ¿en qué piensa usted? Realmente cuando estamos guiados por esa palabra desde que se abre, en ese momento de oración, cuando elevamos nuestra adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Y el hermano o la hermana que nos está dirigiendo en esa escritura bíblica, realmente estamos metidos en ello, estamos escuchando esa palabra, estamos concentrados en lo que le estamos diciendo a Dios, juntamente con el salmista, que casi siempre usamos lo que los salmistas escriben, y eso lo usamos para nosotros, lo hacemos nuestro y lo elevamos a nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos para concentrarnos en Él, o estamos al pendiente de quién entra, quién sale, o pensando en aquello que no terminamos de hacer, o en los problemas que estoy pasando. ¿En qué piensas? ¿Realmente consagramos ese tiempo en el que venimos aquí? Y ponemos también el énfasis en que nuestros hijos aprendan, conozcan, adoren, conozcan a Dios. Nos hemos dado cuenta a través de los años que hemos asumido que nuestros hijos conocen a Dios o que tienen una relación con Dios. Pero déjenme decirle que en muchas de las ocasiones, y lo digo porque esta mañana lo decía en la escuela dominical, que mis padres a mí me llevaron desde muy pequeño a la iglesia. Y muchos fueron toda su adolescencia y juventud
Y quizás aún en su adolescencia y juventud no tenían una relación personal con Dios. Asumíamos como padres que nuestros hijos, o asumimos a veces que nuestros hijos tienen una relación con Dios. Y no fue hasta que realmente tuvimos un encuentro con Dios, pudimos haber crecido viendo las maravillas, viendo los milagros de Dios, pero no teniendo una relación con Dios. El pueblo de Israel vio las maravillas que Dios hizo cuando salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y vivieron un milagro día tras día, tras día, tras día, porque era un milagro que tenían alimento todos los días, pero para ellos se les hizo costumbre, aunque era un milagro sobrenatural. Tenían agua, dice la Escritura que era una roca que los seguía, pero ellos dejaron de verlo como un milagro y no honraron a Dios. Por eso hubo una generación que se quedó ahí en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Yo deseo con todo mi corazón que para nosotros no sea una costumbre venir a la casa de Dios, y que el tiempo que pasemos aquí realmente, desde que comienza todo, que podamos disfrutarlo en la presencia de Dios, que podamos olvidarnos de todo. El mundo continúa. Yo sé que cuando salgamos de aquí, si mientras estuvimos aquí escuchamos la palabra, la compasión de Dios, su bondad, es nuestro pastor, pero salgamos con esa misma confianza, con esa promesa que el Señor nos da, no solamente cuando estamos aquí, hermanos, sino es para cada momento que estamos allá en el mundo también, en nuestra casa, que podamos realmente decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que esa relación no sea estorbada absolutamente por nada, y que podamos entregar todo lo que sentimos, lo que pensamos a Dios. Los problemas van a continuar, pero vamos a dejar que Dios trabaje en ellos. Vamos a hacer lo que esté en nuestras posibilidades, si podemos cambiarlas. Si no, dejemos que Dios se encargue. Nosotros solamente haremos lo posible. Pero ¿saben? Dijo una hermanita, y me gustó esa frase que usó hace días en la escuela dominical, y dijo que una hermana le decía: oiga, usted no se preocupa por esto. Y dijo: no, dijo, yo se lo dejo todo al Señor. Y siempre le dice lo mismo: es que yo se lo dejo todo al Señor, dijo. Pero usted siempre es feliz, es tranquila. Pues sí, dijo, ¿para qué voy a cargar con algo que yo no puedo? Y el Señor: pues usted es una sinvergüenza, dijo, porque todo le deja al Señor. Hermanos, pero ¿qué les parece si nosotros nos convertimos en esos sinvergüenzas también y le dejamos todo al Señor? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué batallar? ¿Por qué no disfrutar y ser felices? El que te va a amar, te va a amar. Tú no tienes que odiar a nadie. Ama a todos. Aunque sientas que no te aprecia, que no te ama, el Señor nos dice que amemos, y que nos amemos los unos a los otros, y que perdonemos. ¿Hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. Es un número infinito. Seamos felices. Reposemos en el Señor. Seamos felices. Disfrutemos. ¿Qué es aquello que te quita el sueño, que te quita el hambre, que te quita la alegría? El enemigo solamente viene a robar, a matar y a destruir, pero no es lo que Dios quiere para ti. ¿Con qué batallas? ¿Con el mal carácter de tu esposo? Bueno, mi esposa también batalla con eso, ¿eh? Aprendamos a ser felices. Aceptémonos
como somos mientras el Señor nos va cambiando. Mientras vamos llegando a esa perfección, que mientras estemos en este mundo es muy difícil que lleguemos, sino hasta que Cristo venga. ¿Qué le parece? Propongámonos, cuando estemos aquí, darle lo mejor de nosotros al Señor, consagrar este tiempo, decirle: Señor, aquí estoy. La casa se me está cayendo, pero aquí estoy, dándote a ti la honra y la gloria que tú te mereces. Perdí el trabajo, pero yo sé que tienes algo mejor para mí. Tengo problemas con mi familia, pero aquí estoy. Unos se estancaron y se detuvieron, pero yo sigo, aquí estoy. Usted no tiene ni idea de cuántas veces he estado desanimado, porque también me desanimo, ¿ok? Pero empiezo a recordar de cada milagro, cada maravilla que Dios hace. Empiezo a recordar que no es en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Empiezo a recordar de que la iglesia no es mía, es de Él, y que Él los ama a ustedes mucho más de lo que yo puedo decir que los amo. Soy limitado. Seamos felices. Amado Dios, muchas gracias por tu gran amor. Gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos pasar contigo para decirte, Señor, que te amamos y que quizás muchas veces no te lo demostramos porque dejamos que nos apachurre y nos aplasten las circunstancias, aún sabiendo que tú estás, Señor, de nuestro lado. Aun cuando tu palabra dice que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Señor, muchas veces nos hemos intimidado y muchas veces nuestro corazón ha estado lejos de este mundo, pensando en otras cosas, menos en ese gran amor que tú nos has dado y que no somos merecedores, Señor. Perdónanos porque no hemos guardado, Señor, ese tiempo para ti, ni lo hemos consagrado, ni lo hemos dedicado como tú te has dedicado, Señor, a nosotros. Eres tan bueno, Señor, que nos perdonas. A pesar de que no te buscamos, tú nos buscas. A pesar de que no te adoramos todo el tiempo, Señor, tú velas por nosotros y no nos dejas ni a diestra ni a siniestra. Tu gran misericordia siempre nos guarda y siempre, Señor, sentimos tu abrazo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias por hacernos recordar de dónde nos has sacado, de cuán endeudado estamos, Señor, contigo. Perdónanos, porque muchas veces hemos sido tan negligentes, tan egoístas, que hemos vivido más para nosotros y no para ti, que nos hemos dedicado más a nosotros y menos en tu obra. Perdónanos por haberte robado, Señor, ese tiempo que a ti te pertenece. Perdónanos. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Y ayúdanos a salir de este lugar, pero, Señor, con esa seguridad de que tú eres nuestro pastor, que podamos descansar, Señor. Y recuérdanos siempre, Señor, esta palabra que a veces se nos olvida y a veces vivimos atemorizados, intimidados por las circunstancias, oprimidos. Señor, gracias por tu gran bondad. Habla nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recuperar aquello que el enemigo nos ha robado, que es la paz, que es la tranquilidad, que es la felicidad. Porque ¿qué es el tiempo en este mundo? Si dice tu palabra que somos como la hierba, como la flor del campo, que en la mañana florece, pero
está marchita porque el sol ha pasado sobre ella, que somos como la neblina que aparece por un poco de tiempo, por la mañana y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada momento. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos unos a otros, a vivir en armonía, Padre. Perdónanos por ser tan negligentes, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y ayúdanos a ser resistentes, a que nuestra fe, Señor, continúe desarrollándose en nosotros. Dice a la honra y a ti sea la gloria, Señor, por siempre. Estos delicados Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pasto delicado, Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Que el Señor me los fortalezca y me los guíe en toda esta semana, en todo lo que hagan. Tengan presente que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que si confiamos lo suficiente en Él, tendremos reposo. Dios me los guarde y me los bendiga.